cuando hice la introducción respecto a que íbamos a hablar del enemigo público número uno. No se preocupe, no vamos a tener nota roja en este programa, pero la semana pasada el INEGI publicó los datos de inflación en el primer mes del año, como también nuestro Banco de México daba a conocer su decisión en materia de tasa de interés de referencia interbancaria. Pero ambas variables van en rumbo ¿qué tanto van, estas variables en rumbo de beneficiarlo a usted y a millones de familias que esperan mejores noticias en materia de tasa de interés y de inflación? Y solamente la respuesta en cuentas claras la podemos tener con Luis Pérez Lezama, a quien usted ya conoce. Buenas noches, Luis. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches a usted y a su auditorio. Bueno, Luis, pues 3 meses la inflación promedio a la alza. Totalmente, y qué bueno que, como siempre decimos, lo tenemos documentado, guardado, grabado y dicho en cuentas claras desde ese tiempo que le damos la adecuada observancia y seguimiento a este fenómeno. Pues veníamos diciendo que lo que íbamos a ver en diciembre iba a ser un reflejo, evidentemente, de lo que estamos esperando, que es un mayor auge del consumo. Si bien es cierto que hubo ciertos momentos y ciertos rubros en los que pudimos ver cierta también convergencia con el objetivo, la realidad es que nunca ha dejado de estimular el consumo, la demanda interna, la demanda agregada, como se quiera ver, a la inflación. Así que, pues bueno, aquí hay datos muy alarmantes, porque si finalmente el Banco de México nos dice que ve un proceso de desinflación, de ninguna manera, y eso hay que aclararlo de primera instancia con auditorio, signifique que la cosa va bien, simplemente que ya el ritmo de aceleración de la inflación no se parece al de 2022, por ejemplo. Pero yo quiero que lo pongamos en una analogía para nuestros pues, invitados y los televidentes y todos aquellos analistas que nos acompañan siempre, cada semana en este programa. Pongámoslo así, esto es un edificio, la inflación es un edificio. Los salarios, nuestros salarios, su salario, el mío, que no están indexados al salario mínimo, hay que aclararlo, ¿no? Bueno, nuestros salarios de los normales, de la gente del común, pues van subiendo por la escalera despacito entre la planta baja y el primer piso. Los precios viven en el 10º piso. Y hoy lo que está pasando es que vemos algunos precios pues, que bajan al 5º piso, 6º piso, algunos se acercan al 3er piso. Y ya estamos pensando que todo está bajando cuando en realidad está muy lejos, porque el ritmo al que suben y bajan esos precios es por el elevador, mientras que uno y su salario va por las escaleras. Esta analogía nos permite dejar muy claro, doctor, que este 5% es, como siempre lo decimos, un reflejo mixto, es una estadística, pero desde hace un momento datos alarmantes. Nadie dice nada, nosotros aquí sí lo decimos, pero no lo va a encontrar en otros medios. El sector, el rubro de servicios, es el más alto en 48 meses. En particular, el tema de educación y el vínculo que está asociado a otros servicios es el más alto en 4 años, incluso más alto que la pandemia. Eso nos espera, nos avisora un regreso a clases en verano terrible. Son ejemplos sencillos, doctor, que nos ponen muy en contexto. Y para ir cerrando, un primer comentario, doctor, frutas y verduras regresaron a los niveles más altos. Es una locura, más de 20% en estos años. Doctor, con eso es complicado. 22% casi de incremento anual en frutas y verduras, mi querido Luis. Y además lo que tú decías, en esta analogía, es cierto, vamos a lo mejor subiendo por la escalera y ahí vienen algunos precios bajando hacia el 5º piso, pero no van a ir más abajo de ello, es decir, ese poder adquisitivo que vamos perdiendo en esta carrera entre la liebre, que son los precios, y la tortuga, que son los salarios, entonces nos depara una cuesta al menos de los primeros 6 meses de este año. Totalmente, por eso hemos sido muy críticos con la manera en la que se mide. No se establece, no se le informa, no se le aclara al consumidor que tenemos que revisar la inflación acumulada contra la pérdida o ganancia del poder adquisitivo. Aquí llevamos en este sexenio cerca del 40% a datos duros, no estacionalizados, el 40% de aumento acumulado de la inflación. 40%, y siempre decimos, los salarios no han crecido el 40%. Los salarios han crecido, otra vez, para los que no estamos indexados al salario mínimo, pues de una manera muy baja. O sea, si bien no creo que nadie que nos esté viendo, su jefe le haya subido en 4 años casi la mitad del salario. Entonces sí, vemos hacia adelante un escenario de continuo estímulo de la demanda. Y fíjense que no solamente, queridos amigos, no solamente es un comentario del analista, el propio Banco de México en su reporte trimestral, presentado hace algunas semanas, decía, esperamos para el 2024 una resiliencia en el crecimiento. Aunque ya sabemos que el crecimiento y la inflación tienen un debate, hay que aclarar que México sigue creciendo, como lo veamos, sigue creciendo y lo anuncia el gobierno,
pero por la vía de los estímulos y por la vía de la demanda y por la vía del consumo privado. Nosotros, y el consumo privado está en su nivel más alto. En lo que fue diciembre, vimos ya enero, el gasto sigue, el gasto privado, y en febrero, pues bueno, creo que hay elementos estacionales, es el mes del amor y la amistad, o sea, el gasto sigue, doctor. Vamos a ver, como decía yo, un verano de alarido, la derrama económica de las elecciones cada 6 años produce también mucho consumo, y a la par de eso, pues mientras el gobierno mismo siga estimulando el crecimiento a través de este consumo y del parcial gasto social, pues no vemos la manera de que se vaya a frenar. Ahora es importante decir, le van a comentar al televidente que ya estamos cerca de llegar al 3%, y eso parece ser como que la solución y que pueda tranquilizar a las personas. Primero, decir que ese dato del 3% lo vamos a ver al finalizar este año y luego en 2025, en el primer trimestre. Y no significa ningún beneficio para usted, porque solo habla de la velocidad con la que medimos un año contra otro. Y lo que estamos tratando de explicar, y nuestro auditor lo entiende muy bien, es no, el acumulado. ¿Yo para qué quiero ver un año contra otro? O sea, mi cumpleaños del año pasado fue mejor que el de aquí. No, ese dato, las personas dicen, la leche costaba antes de la pandemia 22 pesos, hoy cuesta 29.50 litro de leche. O sea, el 3% no hace que la leche regrese a 22. Puede costar 27, 28, pero la pérdida de 22 a 27, 28, 29 es lo que duele en el bolsillo. Sí. Me quedo, Luis, y bueno, no podemos olvidarnos de que a final de cuentas las decisiones sobre, por ejemplo, el costo del dinero que están en manos del Banco de México con su tasa de referencia, sorprende bastante lo que la gobernadora de Banco de México declara de que pues ya prontito. No hay que dejar pasar de este lado, desde el punto de vista de Saber, de nuestro think tank, que estamos poniendo, ahora que estamos en términos de fútbol americano, un balón muy a modo para que el corredor anote. Sí. ¿En qué sentido? El Banco de México se está, me parece a mí, de manera poco prudente, alineando con el escenario político, tratando de mostrar, lo he dicho antes, la mejor foto posible. Y aquí hay un riesgo, ojalá yo me equivoque y solo sea un pensamiento malvado el mío, ¿no? Pero si el Banco Central en estas condiciones que ya describimos, con un mayor estímulo del consumo y por supuesto pues eso viene a través de las becas y los apoyos sociales que no nos dan a todos, solamente a algunos, pero bueno, si continuamos creciendo por esa vía, si el crecimiento de México se sigue sosteniendo por esa vía y el Banco de México se atreve siquiera a pensar, a pronunciar, a sugerir que va a bajar la tasa, va a abaratar otro de los elementos, de los instrumentos, de las herramientas, de los artefactos detonadores del consumo, que es el crédito. Si de por sí el crédito ya tiene un boom, una expansión, aunque sea muy caro, la gente está volviendo a tomar crédito. Ahora imagínense a tasas más bajas, con el afán de estimular el crecimiento y el consumo, vamos a tener un tema donde estamos siendo, desde el gobierno y por supuesto desde el consumo privado, los principales provocadores y arengadores de esta inflación que no va a ceder en el corto plazo. Sí. Y ahora sí que, pues, ¿qué necesidad, mi querido Luis, hay de hablar justamente del tema de tasa de interés y más en los términos que la gobernadora siempre en un tono, me parece un poco nervioso, pues termina obviamente de enredar más la bola de estambre? Es que hay que recordar que los actuales, digamos, miembros de la Junta de Gobierno no son especialistas. No es que queramos privatizar o ser selectivos en quién debe estar al frente, porque todos los ciudadanos tienen derecho. Sin embargo, la competencia, el expertise, no es meramente monetario de esta Junta de Gobierno, es financiera. Y pues bueno, dicen zapatero a tus zapatos, quizá sus habilidades son políticas, pero monetarias son las que nos interesan y son las que están en la Constitución. No olvide, querido televidente, que este año, en verano, todas las fotografías son electorales. La fotografía hacendaria, la fotografía monetaria, la fotografía de la inflación, la fotografía del consumo, la fotografía del México mismo es qué bonita familia, decía el famoso Condín. Sí. Todo está perfecto, consumamos, seamos felices. Y si nosotros caemos en ese garlito y nos subimos al tren del consumo, pues obviamente tenemos que ser responsables y no sorprendernos de qué va a pasar en 2025, que ya se avisó desde el gobierno hace algunos meses, ya algunos, que puede venir una crisis financiera, porque ya lo dijeron nuestros invitados, no va a alcanzar. Sí. Pues que no se muevan porque si no, no salen en la foto, mi querido Luis. Y bueno, obviamente la audiencia sigue esperando, como siempre, tus comentarios en cuentas claras y la empatía que tienes para explicar estos fenómenos y siempre agradecidos contigo, mi querido Luis.
Al contrario, doctor, les dejo con un miedo que tengo. No nos vaya a pasar lo de los 80s y se quieren a poner No, a no, no, no. imprimir billetes, nada más. Un saludo No, a todos. claro que sí, mi Luis, hasta la próxima, te agradezco mucho. Pásenla bien.